Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta nueva serie de videos en la cual hoy vamos a hablar acerca de lo que es la administración del sistema operativo con licencia. Bien, vamos a empezar con una breve introducción a lo que son los sistemas operativos y en su defecto es bueno siempre tener en cuenta el concepto a lo que se refiere con sistemas operativos. Y básicamente cuando hablamos nosotros de un sistema operativo estamos hablando de un conjunto de programas cuyas características son bastante fundamentales en la cual se encarga de poder administrar lo que son los recursos de una computadora. Estos recursos pueden ser tanto de hardware como también de software que van a componer obviamente una determinada computadora. Entre los más conocidos en los sistemas operativos podemos observar que tenemos ahí Windows, también el sistema operativo Linux, que básicamente también tiene una derivación en lo que es Android, y bueno, existen también otros sistemas operativos que básicamente también son utilizados pero no son muy conocidos en nuestro entorno. También debemos de tomar en cuenta acerca de cómo está conformado en este caso un sistema operativo y bueno, cuáles son los servicios básicos que tiene el mismo. Entonces podemos tener en los siguientes 5 puntos, en la cual, bueno, en principio tenemos lo que es el núcleo, también conocido como kernel, que este es la parte primordial y fundamental de un sistema operativo, ya que básicamente aquí es donde se encuentra todo el sistema operativo y es donde se administra, bueno, básicamente todo el sistema y se va a sincronizar, bueno, con todos los procesos que se van a ir ejecutando a lo largo del tiempo. También básicamente el núcleo web kernel es el que va a trabajar directamente con todos los procesos que se van a ejecutar dentro de nuestro equipo de computación. Otro aspecto también bastante fundamental dentro del sistema operativo es que se va a tener una gestión de entrada y salida. Y esto se refiere a que el sistema operativo va a administrar, bueno, los dispositivos externos a través de sus controladores. Esto, por ejemplo, cuando nosotros insertamos un teclado, un mouse o tal vez una impresora, básicamente para que puedan funcionar e interactuar con el sistema operativo se necesita de diferentes controladores o también conocidos como drivers. Entonces, básicamente el sistema operativo se va a encargar de todo aquello, de poder básicamente administrar todos los controladores para todos los dispositivos, tanto de entrada como también de salida. También se tiene otro aspecto que es la gestión de memoria, que básicamente el sistema operativo se va a encargar de poder administrar de manera relativa tanto la memoria real como también la memoria virtual. Y esto se refiere a que el sistema operativo va a decidir en este aspecto a dónde, por ejemplo, ejecutar o cómo ejecutar y en qué memoria lo va a almacenar esa ejecución de cierto programa. Entonces, básicamente, en principio, siempre se lo va a ejecutar en una memoria principal, que es la memoria RAM. Y en algún caso que no se tenga la suficiente capacidad de memoria dentro del equipo de computación, entonces utilizará lo que es la memoria virtual. También otro aspecto a considerar dentro de la estructura del sistema operativo son los sistemas de archivos, ya que a través de ese sistema de operativo básicamente vamos a poder administrar todos los archivos que vamos a tener como usuario. Y obviamente vamos a tener a través de algún tipo de organización de directorios en la cual, bueno, vamos a ir almacenando todos nuestros archivos que deseemos almacenar en una memoria secundaria, básicamente que este es el disco duro, ¿no? Y también aquí se va a tomar muy en cuenta lo que son los formatos y bueno, en un siguiente video y en un nuevo capítulo lo vamos a ver también con mayor detalle lo que es los sistemas de archivos. Y por último también podemos tener dentro de la estructura de un sistema operativo lo que son los intérpretes de comandos. Y esto hoy por hoy es bastante importante conocer estos intérpretes de comandos por el tema de que nosotros fácilmente vamos a poder ejecutar ciertos programas y con parámetros incluso más avanzados. Lo cual tal vez normalmente cuando nosotros tenemos enfrente, ¿no?, un sistema operativo de manera gráfica, entonces sí podemos ejecutar ciertos procesos, pero tal vez no vamos a poder ejecutar de fácil manera lo que son los procesos más avanzados. Entonces para ello es también muy bueno tener en cuenta de empezar a conocer lo que son los intérpretes de comandos y obviamente lo que se refiere a los comandos propiamente dichos.
También algún aspecto bastante importante, bueno, en la cual se encarga el sistema operativo de poder administrar diferentes recursos. Bueno, esos recursos pueden ser, por ejemplo, el tiempo del procesador, en la cual, bueno, va a ejecutar ciertos procesos. También se va a encargar de poder gestionar lo que son la memoria principal, en la cual, bueno, va a ser la memoria RAM, en la cual, bueno, va a saber, digamos, cuándo se ha iniciado una ejecución, cuándo, digamos, se ha bloqueado, cuándo se ha ejecutado o cuando está en ejecución y cuando ha terminado el determinado proceso. También otro recurso que se va a administrar dentro del sistema operativo va a ser los dispositivos periféricos, ¿no? Como anteriormente habíamos dicho, puede gestionar lo que son los dispositivos tanto externos como internos. Bueno, básicamente ahí podemos observar que tenemos el mouse, la cámara web, lo que es el teclado, el escáner, impresoras y entre otros. Y por último, también algo bastante importante y por la cual nosotros utilizamos un sistema operativo es para poder administrar lo que es el software, ¿no? Los programas que obviamente podemos utilizar en nuestro cotidiano trabajo, por ejemplo, tal vez poder ejecutar un Word, tal vez ejecutar, no sé, un AutoCAD, un Photoshop, entre otros. Entonces, básicamente, el sistema operativo nos va a poder administrar todos los recursos que vamos a tener dentro de nuestro equipo de computación. Y algo también que debemos de considerar es, bueno, ¿qué es un proceso? Y básicamente vamos a definirlo como un programa que está en ejecución. Entonces, básicamente eso es un proceso, en la cual, bueno, de alguna forma, cuando nosotros ejecutamos un Word, básicamente ya estamos ejecutando un proceso, obviamente ya está en ejecución un programa. Estados de un proceso podemos catalogarlos de la siguiente manera, en la cual, bueno, básicamente cuando nosotros vamos a ejecutar un nuevo proceso, entonces va a realizar, bueno, o crear, en este caso, un nuevo proceso, y luego, obviamente, se va a determinar, ¿no? En algún caso que sea admitido, entonces, si está admitido, entonces va a pasar al proceso, bueno, o en este caso al estado de listo. Luego, en el caso, digamos, de que no esté lo suficientemente tal vez ejecutado o tal vez tenga algunos errores o exista tal vez alguna saturación de la memoria principal, entonces puede estar en espera hasta que otro proceso tal vez termine. En el caso de que esté disponible la memoria, entonces puede pasar a un proceso de ejecución, ¿no? En la cual ya está ejecutándose y podamos utilizar el determinado programa, obviamente que está siendo ejecutado ese proceso, ¿no? Y en el caso, digamos, de que ya hemos terminado las tareas, las labores que hemos realizado en un determinado programa, podemos finalizar básicamente y pasar a un estado de terminado ese proceso. Bueno, básicamente esos es los pasos que van a seguir obviamente en un determinado proceso, ¿no? Y los estados que va a tener también el mismo. Algo también que debemos de tomar en cuenta son los procesos ligeros e hilos también, ¿no? En el tema de que cuando nosotros hablamos de un proceso, básicamente nos estamos refiriendo a una entidad relativamente independiente que dispone de su propio espacio de direcciones, su propia información de estado y que se utilizan los mecanismos de comunicación entre procesos que los proporciona el sistema operativo para comunicarse con otros procesos. Pero sin en cambio, cuando hablamos de hilos, básicamente nos referimos a una entidad un poco más resumida que es capaz de poder convivir junto a otros hilos bajo el mismo contexto de un proceso, ¿no? Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, que un proceso, bueno, básicamente también está ejecutándose a la misma vez un hilo y también podemos observar otro proceso que, bueno, puede tener también múltiples hilos, ¿no? Y básicamente se puede ejecutar un proceso y paralelamente también puede ser utilizado así mismos procesos, pero ya con un determinado hilo que es un poco más pequeño esa entidad, ¿no? También al hilo se lo conoce como otro nombre, que es procesos ligeros. Planificación de procesos. Bueno, aquí básicamente como planificación de procesos se tiene los siguientes objetivos principales, que básicamente es la equidad, que bueno, van a tener todos los procesos según van a ser atendidos, la eficacia, en la cual bueno, el procesador debe estar ocupado al 100% del tiempo. También se tiene el tiempo de respuesta, en la cual bueno, el tiempo empleado en darse respuesta a las solicitudes del usuario deben ser deben ser el menor posible. También el tiempo de regreso, en la cual bueno, se va a reducir el mínimo de tiempo de espera de los resultados esperados por los usuarios por lotes.
y también lo que es el rendimiento, ¿no? Eso se trata de maximizar el número de tareas que se van a procesar por cada hora. Y esto básicamente se puede dar el caso por el tema, por ejemplo, que yo ejecuto en un momento un proceso, pero a la misma vez también se ejecuta otro proceso. Entonces aquí es donde él básicamente tiene que el sistema operativo decidir, ¿no?, cuál primero se va a ejecutar. Y obviamente aquí va a utilizar esos parámetros, ¿no?, de la equidad, la eficiencia, el tiempo de respuesta, tiempo de regreso, rendimiento, y obviamente darle prioridad a ese determinado proceso para que después el otro proceso recién se vaya ejecutando. Entonces a eso nos referimos con lo que es la planificación de procesos. Y por último vamos a ver también lo que es la concurrencia de procesos. Bueno, básicamente aquí de la misma forma podemos tal vez tener dos o más procesos que se van a ir ejecutando de manera paralela. Entonces, si por ejemplo ahí observamos en la imagen, tenemos un proceso en la cual, bueno, se tiene ahí la CPU1, en la cual, bueno, si solamente ejecutamos un proceso, se ejecuta a través de ese procesador, ¿no? Esa tarea. Pero ¿qué tal si, digamos, al mismo tiempo se va a ejecutar 4 tareas? O 4 en este caso procesos. Entonces, ahí se van a estar en este caso, bueno, por disposición tenemos que utilizar lo que son los 4 CPU y básicamente cada uno se va a ocupar a ejecutar cada proceso, ¿no? Pero en el caso, digamos, de que tengamos tal vez 6 procesos, entonces ahí sí, si nosotros solamente tenemos 4 CPUs, entonces básicamente lo que va a tenerse en cuenta es de primero ejecutar uno, luego una vez que se ejecute, se desocupe ese proceso, entonces recién el otro proceso de manera intercalada ya va a tener que en este caso empezar a ejecutarse, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos en ese concepto de lo que es la concurrencia de procesos. Bien, espero que les haya encantado esta clase en la cual, bueno, siempre como recomendación les aliento a que puedan ustedes ir repasando cada uno de los conceptos y prácticamente conmigo nos estaríamos viendo en la siguiente clase.